Buenas a todos. En esta ocasión les quiero platicar sobre cómo compartir un secreto utilizando el modelo de Mignot sobre un subanillo de los complejos. Adi Shamirs fue el primero que se preguntó si era posible dividir un secreto en varias partes y repartirlo entre usuarios de forma que cuando hubiera un número adecuado de usuarios, ellos pudieran recuperar el secreto, pero que si se reunía menos de la cantidad deseada, ellos no fueran capaces de obtener información sobre el secreto. Él mostró que era posible resolver ese problema y a la solución le llamó un NK esquema. Este problema actualmente se estudia porque en empresas grandes que tienen secretos, no les interesa que un único usuario tenga acceso a información secreta. Entonces, cuando quieren hacer uso de esa información secreta, lo que quieren es que haya varios empleados presentes. Y una forma de garantizar eso es con este tipo de modelos. Después de que Shamir publicó su trabajo, hubo otros, entre ellos este de Miño. Miño propuso un modelo sobre los enteros, donde la división del secreto se hacía con la reducción módulo unos primos y la recuperación del secreto se hacía con el teorema chino. Entonces, viendo ese modelo de Mignot, pues uno piensa generalizarlo a otro tipo de conjuntos donde también tengamos algoritmos de la división, ¿no? Por ejemplo, los enteros, polinomios, los enteros gaussianos, los enteros seisinianos. Pero en alguno de estos anillos el algoritmo de la división no da una solución única y eso dificulta recuperar el secreto. Munera Medallo describió un modelo donde puede implementar el modelo de Mignot, donde parte del trabajo de Munera Medallo era garantizar la unicidad del algoritmo de la división. En este caso, él lo hizo sobre los gaussianos. Recientemente también propuse una versión del esquema de Mignot sobre los seisenianos, gracias a un trabajo que ya existía sobre la unicidad del algoritmo de la división, pero sobre los Bayesianos. Entonces, siguiendo esa línea de trabajo, les presento una versión sobre otro tipo de anillos. Entonces, bueno, vamos a describir ese otro anillo. Definimos sigma que sea eso, la mitad de uno más si veces la raíz de 7. Entonces, si a Q le agregamos el número complejo y raíz de 7, el anillo de enteros, en este caso, es este Z sigma, que es el conjunto de los A más B sigma con A y B enteros. Y como conjunto de complejos, podemos hacer la aritmética de los complejos. En particular, tenemos una norma, que es el número por su conjugado, y resulta algo así. Entonces, bueno, no consideramos la raíz para, bueno, trabajar con enteros únicamente. Digo, no por otra razón. Recientemente, a principios de este año, apareció un trabajo de Bote y Díaz Vargas,
donde presenta un algoritmo de la división sobre este conjunto Z sigma. Entonces, esencialmente lo que ellos quieren hacer es la reducción de alfa módulo beta, por eso toman beta distinto de cero, y para hacer eso toman el cociente de alfa entre beta y consideran la retícula que genera beta. Entonces, bueno, las retículas las retículas están formadas por paralelogramos, y entonces ubican el alfa entre beta en uno de esos paralelogramos y toman la distancia a los vértices, y eso les va a determinar la reducción, esencialmente. Entonces, pues tienen varios casos dependiendo de dónde queda el alfa entre beta, ¿no? Cuál es el mínimo, y es lo que muestran ahí, ¿no? Entonces consideran varios casos. Entonces con esos casos definían un número gamma, y con ese gamma esencialmente definen el ρ, pero bueno, el ρ es esencialmente la distancia del punto al vértice. Y entonces muestran varias cosas ahí, que la que nos interesa a nosotros es la última que ellos concluyen, que es que el alfa es el único, ok, el ρ que este ρ es el único representante de alfa módulo beta cuando uno aplica la reducción, esa que muestran ahí, bueno, que dicen ahí el punto 2. Entonces, bueno, tienen una unicidad y podemos aprovechar esa unicidad para definir un algoritmo tipo Mignot en este conjunto. Entonces, en este caso tenemos los usuarios a este PC2 va de más. Pero bueno, tenemos los usuarios que van de 1, 2 hasta n, los nombramos así. Elegimos elementos Q1 hasta Qn en ese conjunto, que sean primos relativos y que formen una sucesión estrictamente creciente bueno, en cuanto a las normas. Definimos este producto que, bueno, se ve medio complicado, pero esencialmente dice que el producto de los últimos K-1 en norma es menor que el producto de los primeros K también en norma. Entonces, por eso lo queremos la sucesión que esté ordenada, ¿no? Para hablar de los últimos y primeros. Bueno, entre otras cosas, pero una de ellas es eso. Y esta condición la imponemos para poder decidir cuáles son los conjuntos autorizados y no autorizados a recuperar el secreto. Más precisamente, definimos alfa y beta como esos productos, y un secreto S va a satisfacer esta condición. Entonces, bueno, para ver eso de cuándo se puede recuperar el secreto y cuándo no, definimos esta notación. Si tenemos un conjunto de usuarios, definimos pi de c, que es el producto de los primos que estén indexados con el índice de los usuarios. Y entonces es fácil ver que si tenemos menos de k usuarios, la norma del producto de c es menor que alfa. Y si tenemos más de k usuarios, la norma del producto es mayor o igual que beta. Y con eso ya podemos distinguir entre usuarios autorizados y no autorizados. Además, entre alfa y beta no va a haber ningún, ningún conjunto de usuarios que tome valor ahí. La, la división del secreto es utilizando reducción módulo los quiz.
a cada usuario y se le asigna una pareja, la reducción y el número QI. Entonces, cuando un conjunto de usuarios quiera recuperar el secreto, resuelve un teorema chino y recupera el secreto. Vemos que si se reúnen menos de la cantidad de usuarios, en este caso menos de K usuarios, ellos pueden resolver un teorema chino y obtienen una solución R, que por las condiciones que les pusimos, la norma de R va a ser estrictamente menor que la de S, o sea, no recuperan el secreto. Obtienen alguna información, ¿no? Que el secreto va a tener esa forma, la R que ellos recuperaron, un número en el anillo Z sigma por ese producto de módulos y no obtienen más información que eso. Pero un conjunto de usuarios autorizados, o sea que la norma del producto de A sea mayor que beta, bueno, mayor o igual, ellos sí pueden recuperar el secreto porque bueno, por la forma en que definimos en dónde están los secretos. Entonces ellos realmente recuperan el secreto con el teorema chino sin hacer más cálculos. Por ejemplo, podemos construir un 3-2 esquema, o sea, tenemos tres usuarios y cualesquiera dos pueden recuperar el secreto. Tomamos esos tres números en el anillo con normas como se muestra ahí. En este caso, el producto de los últimos K-1, pues nada más es el último de los Qs, y el producto de los primeros es este número que aparece ahí. Le sacamos las normas y entonces el secreto lo podemos elegir en ese conjunto. Entonces agarramos uno de ellos que representa alguna información secreta. La norma pues vive donde debe de vivir, eso así lo podemos repartir. Lo dividimos el secreto haciendo las reducciones módulo el QI adecuado. Le asignamos esas reducciones y el número QI al participante. Y si, por ejemplo, dos participantes, digamos uno y tres, quieren recuperar el secreto, resuelven teorema chino, hacen la aritmética correspondiente y expresan el resultado en términos de sigma. Y bueno, recuperan realmente el secreto. Ok. Bueno, entonces más o menos es lo que les quería contar a grandes rasgos. La primera referencia, la que les mencionaba, que es la que es muy reciente, de Bote y Díaz Vargas. Y la última que aparece aquí es la de Shamir, que es donde comenzó, comenzó el estudio de este tipo de problemas. Entonces, de mi parte es todo lo que les quería comentar en esta ocasión. Muchas gracias.